muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Laureano Benítez, que viene nuevamente un ratito aquí y vamos a hablar con él de, bueno, esas cosas que él controla y domina también. Y lo primero es preguntarle, tú escribiste un libro, creo recordar, que se Sí. llama Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático. ¿Cuáles son las principales mentiras de ese cambio climático? Cuando escribí un libro, tengo 42. Hoy me acaba de llegar el último, un libro de poesía infantil. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí poesía infantil? Entonces, ese libro lo publiqué hace 2 o 3 años, no me acuerdo ahora, y es para desmascarar las mentiras del cambio climático, porque vivimos en un mundo de mentiras, de engaños, de propaganda, de ingeniería social, que a través de los medios de educación nos quieren imponer sus paradigmas, siempre que son que hay que quitar las libertades, que hay que apretarse el cinturón, hay que ir a la ruina porque el planeta, la pobre Pachamama, está siendo maltratada Ujú. por la especie humana, ¿no? Bah, en fin. Bueno, Y entonces, sí, dime. no, que te iba a decir que esas mentiras en qué nos influyen realmente. No, hay varias mentiras. Hay una mentira, una verdad a medias, que es que el mundo se está calentando, hay un calentamiento global. Sí, bueno, como ha habido en otras épocas de la historia. Lo que es mentira es que este calentamiento es catastrófico, es desastroso. En fin, que nos estamos achicharrando, como decía el tontaina de Antonio Guterres, el secretario de la ONU. Ebullición global, tomar ya, hombre, venga, déjanos en paz. Otra mentira es que este calentamiento se debe al CO2, que vamos a hablar de esto en otro programa porque en tan poco tiempo no es posible. Y la última mentira es que este aumento del CO2 se debe a la actividad humana, a que contaminamos, depredamos, maltratamos al mar de tierra, ensuciamos, etcétera, ¿no? Son las tres mentiras principales. De todas maneras, la gente tiene una duda muy clara y es, ¿qué es el cambio climático? ¿Que realmente estamos asistiendo a un cambio climático ahora mismo? Bueno, un cambio climático es un cambio relevante en cuanto a los parámetros del clima. Sobre todo son dos, la temperatura y las precipitaciones, la lluvia. También hay otros factores, que si los tsunamis, que si los huracanes, los tifones y tal, son hechos adversos, hechos tremendos, dantescos, meteorológicos, que se producen de vez en cuando. Eso es falso. Se ha demostrado que últimamente, desde que empezó la era industrial, no ha habido un aumento significativo de esos desastres que se pueden atribuir al clima. Entonces, eh, un cambio climático tiene que ser un cambio muy relevante. Por ejemplo, si hay un aumento de temperatura, como el que hay ahora, tiene que ser muy grande y que se produzca en poco tiempo. Y además, para saber lo que es realmente un cambio climático, hay que ir al pasado. Nuestro planeta tiene 5.000 años, 5.000 millones de años de historia geológica. Entonces tú no puedes decir, oh, esto es un desastre. No, no, compara lo que está pasando ahora con otras fases anteriores de la historia geológica para ver si esto se ha producido antes y ha sido mejor o peor o más lento o más rápido. Entonces, eso es realmente un cambio climático. Tiene que haber un cambio muy grande y en poco tiempo de los parámetros del clima. Y bueno, y si me dices cuánto ha aumentado la temperatura de la Tierra, bueno, pues mira, esto es imposible de saber porque hay mediciones que son falsas, que no son fiables, ¿no? No son fiables. Ujú. Sí, Eh, porque para medir... Sí, dime. no, te iba a preguntar que me dices que las medicinas no son fiables, pero realmente, ¿cómo hacen esas mediciones o cómo tratan de Sí, vendernos sí. qué hacen esas mediciones? Sí. No, las mediciones empezaron de manera ya metodológica, más científica, a raíz de 1850. Había instrumentos de medición. Claro, se han ido implantando en la Tierra observatorios meteorológicos, pero claro, muy mal hecho. Mira, la Tierra ha llegado a ver hasta 14.000 observatorios. Ahora ha disminuido, creo que estamos en unos 6.000 y pico. Bueno, el problema es que están muy mal distribuidos. Casi todos están en el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, que son los que más contaminan, por decirlo así, porque además porque tienen más industria, más fábricas, más actividad humana. El hemisferio sur, en gran parte, son océanos. Entonces, fíjate tú que están tan mal distribuidos que en la Antártida solamente hay 8 observatorios, y la Antártida es un mundo inmenso. Y otra cosa muy importante y muy relevante es que, bueno, las ciudades han crecido, ¿no? Entonces, si tú tenías un observatorio meteorológico fuera de la ciudad, en una zona rural, la ciudad se ha ido extendiendo y ya ha englobado a ese observatorio. Entonces, claro, la ciudad provoca el efecto de isla de calor, que puede ser hasta 2 grados
más, ¿no? Entonces, eso no es fiable. Lo más fiable son las observaciones desde el satélite, porque además también cogen los mares. Tú puedes poner un observatorio en el mar. Entonces, si tú tienes desde un satélite, coge toda la Tierra y también los océanos. Y además, si tú tienes, como no puedes poner observatorio en cada punto de la Tierra, pones unos cuantos, bueno, puedes dividir el mundo en una serie de cuadrantes. Entonces, dentro de los cuadrantes, coges algunos observatorios, haces una media logarítmica. Pero claro, eso no es fiable, porque una media no quiere decir que en cada punto de ese cuadrante haya la misma temperatura. Entonces, desde un satélite, estos cuadrantes son mucho más fiables. Según las temperaturas de la Tierra, que además toma a nivel del suelo, no es lo mismo que tomarla a 1,5 metros que tomarlo más arriba, ¿no? Se ha aumentado la temperatura 0,25 grados por cada 10 años, mientras que desde el satélite el aumento ha sido de 0,035 grados por año. Y luego están manipuladas al alza, desde luego. Hay es una, o sea, que te cogen una temperatura que se ha enfriado, como pasó en Australia, y te la aumentan, le aplican sus modelos computacionales y te sale un calentamiento. Yo lo llamo el calentamiento global, ¿no? Calentamiento porque estamos entrando en una nueva edad del hielo, la verdad, sí, es cierto. Y además en la historia ha habido muchos cambios climáticos, muchos. Ujú. Bueno, me acabas de decir que las temperaturas no son fiables y no solo no son fiables las mediciones que están haciendo, sino que nos cuentan que vamos hacia un calentamiento y sin embargo tú afirmas, me acabas de afirmar, que vamos a una nueva edad del hielo. ¿En qué te basas Sí, para sí. decir eso? Bueno, me baso en los estudios científicos, en las investigaciones que están reafirmando, incluso los organismos más paniaguados, más dependientes de la ONU, que estamos entrando en una nueva edad del hielo. Esto se debe a que el factor más importante de la temperatura son las manchas solares, la actividad solar. La temperatura de la Tierra depende sobre todo de la radiación solar, evidentemente, ¿no? Entonces, la cantidad y la magnitud de la radiación solar depende de las manchas solares. A menor número de manchas solares, más frío. Y cuanto más manchas solares hay, más cálido. Entonces, hubo en el siglo XX, bueno, hubo entre los años 1645 y 1715, tuvo el famoso mínimo de Maunder, 2 grados por debajo de la temperatura actual. ¿Por qué? Porque durante unos años no hubo casi nada de manchas solares. Es unos 50, cuando había que ser varios miles de manchas solares. Entonces, ahora se está investigando, se está descubriendo que el Sol está entrando en una nueva actividad de de pocas manchas solares. Entonces, hasta la misma NOAA, la NOAA es un organismo americano de estudio del clima, National Ujú. Oceanic and Atmospheric Administration, afirma que la Tierra se va a ir enfriando a una media de 0,11 grados por década. Es que, mira, estamos en un periodo interglaciar. El Holoceno, la actual época de la Tierra, es un periodo interglaciar que empezó hace 11.700 años, después de una glaciación. Es un periodo cálido, evidentemente, porque el cielo se derrite, sube un poco el nivel del mar, etcétera, ¿no? Pero es que después de esta era interglaciar viene una nueva era glacial. Así ha sido durante el transcurso de nuestra historia geológica. Y es así. Yo he visto en documentales que una manera de hacer la historia geológica y la historia, por ejemplo, de las temperaturas, las lluvias, etcétera, consiste en hacer unas prospecciones, meter un Sí, tubo en el hielo, en esos sí, sí, hielos sí. perennes que hay en el Ártico o en el Antártico y sacar unos bloques de hielo de longitudes bastante grandes e ir viendo los anillos. Y entiendo, a partir de lo que yo he visto, que llevas toda la razón del mundo cuando hablas de esto. Y precisamente en este periodo interglacial que hablas de 11.500 años, la historia, la prehistoria termina y empieza la historia en el momento en que se puede escribir, en que hay escritos que nos sirven de referencia, está en torno a los 12.000 años. Incluso en estos 12.000 años ha habido subidas y bajadas importantes de temperatura. Estamos hablando de más de 2 grados en muchos casos Sí, sí, sí. y no había fábricas ni, Sí. ni ningún Ahí otro está, ahí está. elemento contaminante. Ahí Bueno, sí, está, las ahí vacas está. posiblemente, eh, que son Y, las lo, y, lo, culpables, y los ¿no? dinosaurios, y los dinosaurios no digamos, los dinosaurios. No digamos, ¿no? Bueno, ¡Buah! Tremendo. estos cambios de temperatura, hay quien dice que son muy importantes porque van a destruir recientemente en Televisión Espantosa
han hecho un programa en el cual unos climatontos habituales pues nos contaban que se van a derretir los polos y que va a subir Otra 50 vez. metros el nivel del agua, pero yo creo que porque hay unas variaciones de 2 grados arriba, abajo, en término medio, eso no sucede, ¿no? Tiene que haber En, ab- variaciones mucho mayores, ¿no? en absoluto. Mira, si echamos un vistazo a la historia geológica de la Tierra, ha habido muchos cambios climáticos, ¿no? Este Mm. cambio climático da ahora un aumento de temperatura. Vale, ¿qué es un cambio climático? Tú tienes la temperatura, ahora está en 15,6 grados de media, sube 15,7 y ya. Ah, es un calentamiento, ya es un cambio climático, subir una décima, subir un grado es un cambio climático. No, tiene que ser mucho más grado y en menos tiempo. Entonces, mira, para hacer un repaso, en el periodo ordovícico, hace 500 millones de años, había 8 grados más que ahora. 8 grados más. Y no se extinguió la vida, ni los animales, ni nada, no les pasó nada. Yo he encantado de la vida, más calorcito, mira qué bien, ¿no? En el periodo devónico, 350 millones de años, también ha habido una subida de temperatura que llegan 6, 7, 8 grados más que en la actualidad. En el devónico, 350 millones de años, el pérmico, 250 millones de años, cretácico, 100 millones de años, y la palma se la lleva el Eoceno, con el máximo climático, le llaman óptimo climático del Eoceno, hace 50 millones de años, 12 grados más que ahora. Y mira, oye, hace 50 millones de años, o sea que los dinosaurios pasaban Tenía calor, calor. ¿no? ¿Ah? Claro, pero es que para alimentar esas moles gigantescas de carne, tienen que tener muchas plantas, y las plantas necesitan calor y necesitan CO2, y no pueden medrar, ¿no? Y luego desde entonces, desde el Eoceno, desde este máximo del Eoceno hace 50 millones de años, hasta ahora ha sido una bajada continua de temperatura, continua, hasta llegar a la última glaciación, que fue hace 20.000 años. Entonces empieza el periodo del Holoceno, que es un periodo interglacial. Y ya en el periodo interglacial ha habido óptimos. Mira, antes cuando había una temperatura muy alta se llamaba óptimo, y ahora es un desastre. Ahora es un... Mira, em, hubo un óptimo entre el 9.000 y el 5.000 del Holoceno, y luego mira, desde el año 2000 hasta ahora, hubo el óptimo romano, le llaman, siglo I al IV, óptimo romano, el Imperio Romano. Luego, en el año 900 o así, empezó el óptimo climático medieval, le llaman óptimo. Entonces no está malo, había unos 2 grados más que ahora. Fíjate tú que en este periodo, en Groenlandia, green significa verde, green como en green, verde en inglés. Cuando llegaron los vikingos a Groenlandia, la llamaron Groenlandia, tierra verde. Se cultivaban ahí lechugas, bueno, tomates, hortalizas, qué bien, ¿no? Groenlandia, aunque había hielo, pero al menos ellos donde llegaron pudieron vivir, ¿no? Luego después del año 1300 empieza la pequeña edad del hielo. Esta es la clave de todo. La pequeña edad del hielo, que dura hasta 1850, fíjate, 5 siglos. Bajó hasta 2 grados por debajo de lo que hay ahora, ¿eh? Un grado y medio, 2 grados. Y tuvo el momento culminante con el mínimo de Maunder, que ya te dije antes que era que no había manchas solares. Yo he visto cuadros de holandeses y de ingleses, la gente patinando en los ríos. No sé si tú lo habrás visto. Patinando en los ríos, ahora no se puede Ujú. hacer. Entonces, claro, después de esto, hasta 1850, ahí empezó ya a subir otra vez la temperatura y empieza lo que se llama el calentamiento global. Pero es que la Tierra se está recuperando de la bajada térmica. Está volviendo a suceder. Entonces hubo una bajada, hubo una pequeña edad del hielo y ahora las temperaturas remontan porque, oye, porque están volviendo al nivel que tienen que tener, el nivel normal, que digamos, ¿no? Y luego, dentro del siglo XX, llegamos al siglo XX, entre el año 1910 y 1940 hubo una subida de temperatura. Pero como tú has dicho antes, no había mucho CO2, el mundo no estaba industrializado. Entonces, ¿a qué se debe esto? Vamos a ver luego qué factores influyen en la temperatura. Desde el año 40 hasta el año 70 hubo un estancamiento, incluso un enfriamiento global. En el año 70 y tantos empezó una época de calentamiento hasta 1998. Y ahí, ojo, se para. Desde el año 1998 hasta la actualidad no hay prácticamente ningún aumento de temperatura. Eso se llama un aplanamiento térmico, que los científicos apesebrados, que quieren meternos miedo, no saben cómo explicar y tampoco lo dicen. Se ha parado, está parado. Entonces, ¿cuándo ha aumentado la temperatura de la Tierra desde 1850 hasta ahora? 1,2 grados más o menos. Inapreciable, la verdad, inapreciable. Entonces,
¿Por qué ha habido estos cambios térmicos cuando no había CO2, como tú antes has dicho? Entonces, ¿sabes cómo lo explican? Un montón de factores. Pero ahora no, ahora si sube la temperatura es por culpa nuestra. Entonces, antes no había CO2 y subía la temperatura hasta 8 grados. Entonces, ¿por qué subía la temperatura si no estaba el hombre todavía ahí sobre la Tierra? ¿Por qué? Ahí se demuestra, además, se coincide. Los periodos en los que sube la temperatura, el CO2 no ha aumentado en absoluto. Y al revés, hay épocas en las que el CO2 ha aumentado, desde el año 98 hasta ahora, el CO2 ha aumentado, pero la temperatura está aplanada. Así es, blanco y en botella, la baba del algodón, ¿no? Entonces, eso es lo Ciertamente. que hay. Ujú, ciertamente. Yo creo que verdaderamente hay unos intereses económicos, unos Hombre, claro. intereses políticos muy grandes y bueno, pues tratan de jugar con el miedo de la gente. ¿Qué le debemos de decir a la gente para que pierda el miedo? Que no va la televisión. Que no vea Estamos de acuerdo. Fíjate qué Se fácil. acabó. Se acabó, sí, se acabó. Mm. Ya con que el mundo dejara de ver la tele un mes, todo se venía abajo. La Agenda 2030, todo esto, liberticidio, esta ruina que nos quieren meter, se sirve todo al... Mira, no voy a decir la palabra, pero te puedes imaginar. De todas maneras, fíjate que en estos cambios climáticos ha habido Ujú. muchos factores que explican el cambio de temperatura. El más importante es el de la radiación solar, pero también hablan de la deriva continental, lluvia de meteoritos, bueno, el que acabó con los dinosaurios. Hablan también de las órbitas de la Tierra. La Tierra cuando gira alrededor del Sol tiene momentos en los que la órbita es casi circular. Entonces Ujú. ahí, como no hay mucho alejamiento del Sol, hay poco cambio climático. Pero si la órbita es muy excéntrica, se aleja mucho del Sol, en los puntos donde se aleja del Sol hay más cambio, hay más problemas, hay más glaciaciones. Está demostrado, los famosos ciclos de Milankovitch, que las épocas de la glaciación, cada 100.000 años, coinciden con la posición de la Tierra con respecto al Sol. Vale, y también hablan del vulcanismo, no sé qué, tal. Pero llega esta época, sube nuestra temperatura 1 grado y 1,2 grados, la culpa es nuestra. Pues comemos carne, porque tenemos hijos, porque vamos en coche. Entonces, ahora no hay ningún factor que influya. No, somos nosotros. Por favor. No hay tampoco que ser muy experto, ni ser un científico ni un meteorólogo, para saber que esto es una mentira. ¿Qué cambio climático hay? Tú lo ves, hace calor, hace frío, viene el otoño, la primavera, el verano, el invierno. Vienen olas de calor, pues siempre han venido. Hay riadas, pues siempre las ha habido. Y las habrá, por desgracia. Que cae la nieve, que no cae la nieve, que no sé qué, pero la gente no lo ve. El oso del virus de la pandemia era más difícil, porque el virus no se ve. Pero ahora se puede ver. ¿Eh? Ah, y también hay un cambio climático muy evidente, que son las fumigaciones químicas, las estelas químicas. La gente mira al cielo y ve eso y nos dice, oye, ¿qué están echando aquí? Esto no es normal. Esto, entonces, hay un cambio climático inducido por geoingeniería, ¿verdad? ¿Sí o no? Podría ser, pero no creo que esa geoingeniería consiga más que un cambio muy localizado y no sea un cambio muy global. No, 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 estás equivocado. A El ver, HAR cuéntame. puede cambiar el clima de la Tierra cuando le da la gana. Y en los dos hemisferios. Además, que si lo cambian uno, resuena en el siguiente. El HARP, que consiste en bombardear la ionosfera con verdaderas bombas electromagnéticas de hasta 1.000 millones de vatios. Eso cambia el clima. No solamente en una zona, sino en muchas zonas. Mm, España, pues, en España, con 70 aviones que fumiguen, ya tienes que cambiar el clima. Para las borrascas, ¿eh? Pues en sequía, efecto invernadero, etcétera. Son cosas ujú. demostradas. El HAR puede abarcar todo el planeta. Así que lo he leído y lo sé. Y además, el que fundó el HAR, lo dijo claramente. Tienen capacidad para eso y para más. Bastante malvada. Entonces, Entonces, están cambiando el clima. estamos en manos de posibles personas que quieran destruir la humanidad, nuestra manera de vivir. Claro. Un solo de personas habría que poner entre comillas, ¿vale? También una persona que quiere causar daño a los demás, de persona tiene poco. Y ser humano, entre comillas, porque hay que tener maldad para hacer eso, ¿eh? De demonio para arriba, o poseído por el Ujú. maligno, no, me da igual. Porque un ser humano normal, aunque sea un asesino en serie, no puede cargarse, ni intentar cargarse a la humanidad, ni empobrecerla, ni meterla en ciudades inteligentes, como si fueran gulags y campos de concentración, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Que, ¿por qué quieren hacer esto? Pues mira, lo mismo de siempre. Quieren, por nuestra seguridad, siempre la palabra seguridad. Pobrecito del planeta, lo estamos haciendo malo. Pobrecito no sé qué, que si hay un virus, siempre hay algo externo que no se ve. El carbón, el CO2 no se ve.
que nos amenaza, que nos puede matar, que nos puede enfermar. Entonces el Estado, que es tan bueno, nos vela, nos protege, nos cuida, nos mima y nos somete a restricciones y de libertades y a ruina económica, pero es por nuestro bien y porque el planeta, la Pachamama. Tú puedes quererte de verdad, don Antonio, que esta gentuza que mata a los bebés en efectos de sus madres o que permite el asesinato masivo de bebés, ¿te puede interesar la vida de las focas, del lince ibérico, ¿eh? de los bosques? Un pimiento nos importa, si no les importa nada, sino ellos mismos, y servir al Señor que los manda, que tú sabes quién es. Entonces, Efectivamente. vas a mí a decir que te interesa la vida de las plantas, que si los bisones en el barranco del Pollo y del río Magro, los bisones, las personas son inundadas y son ahogadas y son masacradas por las aguas torrenciales, porque los pobres bisones hay que respetarlos, ¿verdad? La ecología, este ecoterrorismo, es una cosa tremenda, porque mira, los de las pandemias, los virus, se sacaba un poco la marcha, porque mira, antes ya no se pincha, la gente ya va. Pero claro, esto de cambio climático viene desde el Club de Roma, años 70. Empezaron ya con Ujú. eso. Bueno, empezó Malthus en el siglo XVIII, que somos unos maltratadores de la tierra, no sé qué, y que por nuestro bien, y que hay que salvar la tierra, la madre. ¿La madre tierra de qué? ¿Madre de qué? ¿La tierra es tu madre, José Antonio? La mía no. ¿Es tu madre la tierra? ¿A que no? No, eso está Bueno, siempre claro. nos ponen. Es claro, la Bueno, madre tierra. Laureano, tenemos un problema, como siempre, nos hemos quedado El sin tiempo, tiempo, claro. pero Estamos muy viejo este. yo te invito a una próxima reunión, ¿de acuerdo? Para hablar del CO2, del pobre Para CO2. hablar del CO2, que es solo el 3,7% de la atmósfera, pero vamos a Exacto. hablar de lo más ridículo de la No, atmósfera, ¿no? no. El CO2 es el 0,4%. 0,4. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué nos dicen que el 3,7? Bueno, no. ¿Sí? ¿Quién ha dicho eso? Los climatontos. Ah, ¿qué dices? Mira, ahora mismo hay en la atmósfera una concentración de 440 partes por millón. Y Sí, ya ha llegado a ver la Tierra hasta 12.000 partes por millón. Ah, qué barbaridad que dicen, qué mentira, Dios mío. por eso yo te lo decía 3,7%. para que nos lo aclarases. Ah, Pero bueno, me lo bueno, vas a quedamos aclarar en un emplazados. próximo programa. ¿A que Muy sí? bien, Antonio. Vale, muy bien. Un Gracias, abrazo y nada. Laureano. Hasta Eres luego. un buen Feliz amigo Navidad. y además una persona que sabe. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós.